Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Moreno Vega, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y en este video se analizarán los conceptos sobre máquinas de inducción trifásica. El deslizamiento en las máquinas de inducción trifásica es fundamental porque indica la cantidad de deslizamiento o diferencia de velocidad entre el campo magnético giratorio y el rotor. Un deslizamiento cercano a cero significa que el motor está operando cerca de la velocidad sincrónica, mientras que un deslizamiento cercano a 1 indica que el rotor está prácticamente detenido. El deslizamiento se puede calcular mediante la siguiente fórmula mostrada. En la determinación de los parámetros de una máquina de inducción trifásica se subdividen en dos, los cuales serán el rotor detenido y el rotor en movimiento. En el primer caso, el rotor detenido es cuando el rotor de un motor de inducción rotor bobinado se encuentra con sus terminales en circuito abierto. Puede representarse como un transformador trifásico, en el caso de conexión II, y el circuito equivalente por fase referido al estator es análogo al de un transformador. La principal diferencia radica en que la corriente de magnetización es mayor debido al entrehierro. El circuito equivalente queda como se presenta en la imagen. 2. Rotor en movimiento. Cuando el rotor está en movimiento, en su estado normal, se encuentra cortocircuitado. En este caso, se inicia el movimiento de acuerdo con el principio de funcionamiento analizado. En este contexto, se realiza un balance de tensiones en el rotor. Determinación de los parámetros. En la determinación de los parámetros se subdivide en tres subcasos, los cuales son la medición de resistencia, el ensayo de rotor bloqueado y el ensayo de vacío. Para el primer caso, en el medición de resistencia, es crucial para determinar las características eléctricas de la máquina de inducción trifásica. Este proceso implica la medición de resistencia en el estator y el rotor, proporcionando los datos fundamentales para el análisis y diseño del sistema. En este caso hay que tener muy en cuenta que puede conectar en el estator en conexión estrella o en delta. En el caso del ensayo de rotor bloqueado, o más conocido como el COSI, es un método para evaluar las pérdidas y las corrientes del rotor en un estado estático. Este ensayo ayuda a entender el comportamiento de la máquina cuando el rotor está bloqueado y proporciona datos valiosos para el análisis de eficiencia y rendimiento. Balance de potencia. El balance de potencia es esencial para evaluar el rendimiento global de la máquina de inducción trifásica. Este análisis implica considerar las pérdidas en el estator, rotor, núcleo y otros componentes, proporcionando una visión completa de la eficiencia y consumo de la energía. Estas son las mismas potencias o pérdidas que el transformador, agregándoles las que son pérdidas misceláneas y pérdidas por roce y ventilación. Curvas de torque, velocidad y modo de operación. En el primer caso que se tiene el modo de operación, se plantea la siguiente gráfica, lo cual se puede explicar que los modos de operación de motores de inducción son versátiles, representados gráficamente como freno, motor o generador. En el modo de motor, convierte energía eléctrica en mecánica para realizar trabajo. En el modo de freno, absorben energía mecánica y la devuelven a la red eléctrica como freno regenerativo. En el modo generador, convierte energía mecánica en eléctrica, actuando como un generador. Estos modos flexibles permiten adaptar el motor a diversas aplicaciones según la necesidad específica del sistema. Curva torque-velocidad. La curva torque-velocidad describe la relación entre el par de motor desarrollado y la velocidad de la máquina. Esta curva es fundamental para comprender el comportamiento dinámico del motor en diferentes condiciones de carga y velocidad. Hay que tener muy en cuenta que el torque máximo no depende de la resistencia del rotor, sin embargo, el deslizamiento al que ocurre para el control de velocidad de motores de inducción trifásica, como se analiza en la fórmula, se puede obtener controlando el control de deslizamiento, control de número de polos o el más usado, el control de la frecuencia. El control del deslizamiento implica ajustar la frecuencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor para modificar la velocidad del motor. Además, el control de frecuencia se utiliza para variar la velocidad del motor al ajustar la frecuencia de la fuente de alimentación. En el caso de analizar los métodos de partida y frenado de motor de inducción trifásica, se tiene que en el caso de las partidas de motor de inducción ofrecen diversas opciones, como se muestra en la imagen, entre las cuales se destacan el partidor suave y el partidor estrella triángulo.
En el caso de la partida estrella-triángulo, reduce la corriente de arranque cambiando la configuración del motor después de alcanzar cierta velocidad. Por otro lado, el partidor suave ofrece un arranque gradual y controlado, evitando picos de corriente y minimizando el estrés en la red eléctrica. En el caso de frenado de motores de inducción, estos métodos incluyen el frenado dinámico, el frenado regenerativo y el frenado por resistencia. La elección del método depende de factores como la carga, la velocidad y la eficiencia requerida. Comprender estos métodos es esencial para un control efectivo de la máquina durante las operaciones de frenado.